En una mujer que tenía una crisis. Segunda de Reyes capítulo 4, y vamos a leer desde el verso 1 al verso 7. Primera de Reyes capítulo 4, verso 1 al verso 7. ¿Están ubicados? Segunda de Reyes capítulo 4, verso 1 al verso 7. Usted debería en su casa manejar la Biblia, ¿verdad? Ubicarse rápido en Segunda de Reyes capítulo 4, verso 1 al verso 7. Ayúdame allí, hermana, a la hermana para que se ubique allí. Por favor, ayúdame. ¿Ya encontró? Leemos entonces en la autoridad de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Dice así la palabra: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos o por esclavos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? ¿O qué puedo hacer por ti? Declárame qué tienes en tu casa, o qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo un hijo suyo: tráeme aún otra vasija. Dijo a un hijo suyo: tráeme aún otra vasija. Y él dijo: no hay más vasija. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga tus acreedores, y tus hijos y vivid, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Padre, nosotros bendecimos tu nombre. Gracias por este momento, por esta honra, Señor, que nos puedas dar hoy en esta mañana, para nosotros proclamarte una vez más que eres nuestro Dios y Señor, y que nosotros hoy te necesitamos. Necesitamos la palabra, tu palabra, Señor, que nos orienta, y tu palabra que cambia la manera de ver las cosas. Te ruego pues que nos bendiga hoy, y creemos que estamos bajo pacto eterno de la sangre preciosa de Jesucristo. Creemos que la actividad de las tinieblas en las mentes es nula, inoperante, en el nombre de Jesús, y damos lugar, Espíritu de Dios, que nos muestres la verdad de tu palabra. Bendícenos en Cristo Jesús. Amén. ¿Cuánto dan la gloria al Señor? Él se lo merece. Amén. Algunos definen la crisis como un cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso o situación. Me gusta esta definición de la crisis, porque habla de cambios profundos y de consecuencias importantes en un proceso o situación dada en un momento de la vida. La definición nos enseña que la crisis produce cambios. Todo estaba marchando bien, todo iba al pie de la letra, todo tenía buena marcha, hasta que llegó la crisis. Y la crisis, eso es lo que ella hace, ella produce cambios profundos.
Una de las cosas en medio de la crisis, en medio de los cambios profundos, si la crisis no cambia, hemos hablado en veces pasadas, nosotros debemos cambiar, porque si no la crisis tiene el poder de destruirnos. Nosotros debemos cambiar en medio de la crisis. Así que en esta historia preciosa encontramos a una mujer que tenía una gran crisis, y obviamente si nosotros observamos nuestra definición, cambio profundo y consecuencias importantes. Eso es lo que hace en la crisis. Así que cuando la crisis vino esta mujer, nosotros podemos leer nuevamente el verso 1, verso 2, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido él acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Amén. Verso 2. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame, ¿qué tienes en casa? Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Si nosotros vemos la crisis de esta mujer, esta crisis fue provocada por su marido, que dejó una deuda. Era una mujer viuda, y como mujer viuda, su proveedor, que era su marido y que era el sustento de ella, ya no estaba, había muerto. Así que encontramos una mujer viuda sin provisión de marido. Eso produce crisis. Las mujeres antiguas dependían casi en su totalidad de su marido. El marido era el proveedor, el sustentador. El marido tenía la responsabilidad de llevar a la casa todo lo que hacía falta. Así que murió el hombre. Entonces la mujer entró en una crisis. Murió el hombre. Otra cosa que nos añade también allí la escritura, esta mujer, obviamente por causa de su marido, ella estaba endeudada. No solamente era viuda, estaba endeudada. Y la deuda era algo que tenía peso, esa deuda, porque dice la escritura que el acreedor llegó y vio 2 hijos potenciales, los vio que podían trabajar, que podía sacar provecho de ellos, y le dijo: me voy a llevar a tus 2 hijos, tal día vengo a llevármelos. Y la mujer vuelve con la crisis, viuda, endeudada por su marido, y la amenaza de quitarle los 2 hijos. La crisis aumentó. También encontramos en esta historia que cuando leemos el verso 2, ¿qué tienes en tu casa? Tu sierva ninguna cosa tiene, sino una vasija de aceite, o un botijo de aceite, es lo que tiene. Encontramos entonces que esta mujer no tenía nada. Sí podemos enumerar viuda, sin provisión. Sí podemos enumerar endeudada. Y si seguimos sumando, no solamente esta mujer estaba endeudada, esta mujer se le iba la esperanza de sus 2 hijos si se lo quitaban. Y no solamente eso, no tenía nada. Entonces, ¿es la crisis un obstáculo en esta mujer? Claro que la crisis es un obstáculo en esta mujer. Como la crisis que usted pueda estar viviendo en este momento puede ser un obstáculo en su vida. No es fácil la historia de esta mujer, porque dice la palabra que el marido, su marido, era uno de los hijos de los profetas. Era un servidor de Dios. Era un hombre dedicado en parte de su vida a Dios.
Pero dice la palabra que él falleció, ya no estaba, él murió. Y la mujer en esa crisis, ella se planteó, ¿qué voy a hacer con esta crisis? Se les permitía en la antigüedad a los profetas, a los sacerdotes y levitas casarse y tener una familia. Pero en este contexto histórico de Segunda de Reyes capítulo 4, o desde el capítulo 1 y la historia de Segunda de Reyes, ellas nos muestran a nosotros que había una sociedad antirreligiosa. Una sociedad antirreligiosa no maneja los valores de Dios, tampoco se maneja el valor a los hombres, el valor de quienes son como personas, mucho menos. En una sociedad antirreligiosa no se manejan los valores de Dios, tampoco se manejan el valor que tienen las personas. Así que era una sociedad antirreligiosa en ese entorno histórico. Eso hacía posible en una sociedad antirreligiosa que cuando llegó la crisis, ya la crisis estaba, pero la diferencia era que estaba su marido vivo, pero ya la crisis estaba. Y habían dos maneras de desenvolverse en la vida para sobrevivir. Una para vivir y otra para sobrevivir. Y era que esta familia de esta mujer no tenían o no disfrutaban de ganancias lucrativas de algún negocio, sino que ellos eran profesionales. ¿Cuántos profesionales hay aquí? Ellos eran profesionales. Eran expertos, eran hombres capacitados, eran técnicos en una área de la vida. Eran profesionales, expertos en su trabajo y en lo que sabían hacer. Así que en este contexto histórico de una sociedad antirreligiosa estaban los que tenían ganancias lucrativas porque tenían negocio. Ellos podían vivir. Pero los profesionales tenían que sobrevivir. Entonces ellos, en esa condición de una sociedad antirreligiosa, escasa de valores de Dios y del valor a los hombres, ellos, aunque eran profesionales, los dueños o los que les contrataban al trabajo le decían, esto es lo que te puedo dar. Y la ganancia que ellos percibían de su trabajo como profesional, eso no le alcanzaba ni para comer como debían comer, no les alcanzaba. Esa era la situación de ese momento. Por eso, cuando muere este hombre, el marido de esta mujer, la crisis de esta mujer fue mucho mayor. Nosotros, donde estemos, donde hay una sociedad antirreligiosa, entonces serán crisis, por un lado, para el profesional, para el pobre, pero será oportunidades para aquel que tiene negocios. Aunque muchos tienen sus negocios, cuando llega la crisis también ha afectado su negocio. Y lo ha afectado porque no vio la crisis como una oportunidad. No se planteó, tengo esta crisis, pero tengo también oportunidades. Eso es importante en la vida. Así que esta mujer entra en esta gran crisis. ¿Qué hizo esta mujer para ella vencer el obstáculo de la crisis? Amén. Nosotros en esta sociedad, nosotros vivimos y escuchamos personas, soy profesional, pero no trabajo mi profesión. ¿Por qué? Por una sociedad antirreligiosa, una sociedad en crisis. Soy profesional, pero aunque sé mucho de mi profesión, no me reconocen mi calidad de trabajo. No reconocen mi profesión, que soy experto en esa área, aunque sean profesionales. Pero cuando uno va a otro país que valoran a Dios
y valoran la calidad humana, entonces reconocen al profesional, reconocen su experiencia y tiene un valor y son mejores remunerados. Pero en el tiempo de ella, cuando su marido estaba vivo, no se podía. Así que mire esa historia. Ahora, encontramos a Eliseo, que Eliseo era la provisión de la bendición de Dios para esta mujer. Ese era Eliseo. Eliseo era la provisión de la bendición de Dios, el portador de la bendición de Dios. Eliseo, como profeta, él sabía quién era y que él era portador de la bendición de Dios. Amén. Los hijos de Dios, usted y yo, somos portadores de la bendición de Dios. Nosotros lo sabemos. ¿Pero qué hacemos nosotros? Como portadores de la bendición de Dios. En el caso de Eliseo, Eliseo estaba claro como profeta que él era un portador de la bendición de Dios. Por eso que esta mujer se acerca en el verso 1 y le dice que clamó a Eliseo, porque ella reconocía que él era portador de la bendición de Dios. Amén. En la crisis usted va a tomar opciones. Voy a hablar con el amigo mío que me va a ayudar, dice usted. Tengo que hacer algo, opciones. Voy a hablar con un familiar que ahorita en este momento le está yendo bien para que me ayude. Usted dirá, voy a vender esto porque con esta venta me voy a plantear algo nuevo que voy a hacer. En la crisis hay muchas opciones. Muchas opciones. La opción de esta mujer fue, voy al varón de Dios que es portador de la bendición de Dios. Usted puede tener muchas opciones. Una de las opciones que nosotros podemos tomar es buscar y tener una relación con el portador de la bendición de Dios. Amén. No era cualquier cosa. Eliseo era portador de la bendición de Dios. No era cualquier persona, era un portador de la bendición de Dios. Eliseo lo sabía. Ella estaba buscando opciones y vio a Eliseo. Esta es mi opción. El varón de Dios. Y esta mujer de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Como decir, tú conoces a mi esposo, era buena gente. Tienes que hacer algo por mí. Y Eliseo la miraba. ¿Y qué puedo hacer yo por ti? Le dijo. Ella usa una frase para comprometer al hombre que era el portador de la bendición de Dios. Ella busca cómo comprometerlo. Ella reconoce que él es el portador de la bendición de Dios, pero lo otro que ella quiere hacer es llamar la atención para comprometerlo a que él haga algo. A lo mejor ella sabía que él estaba ocupado, que él tenía que resolver situaciones, y ella está ocupado, tiene que resolver situaciones, tengo que comprometerlo. Y llegó con esas frases. Tú sabes que mi marido, tú lo conoces, era temeroso de Dios. Tienes que hacer algo. Amén. A esta mujer, entre las opciones que ella tomó, en un marido ausente, por la cual era viuda y no tenía alguien que fuera su provisión. En esto, no solamente del marido que había muerto, sino también que ella no tenía nada. En esto que la esperanza de vivir, que eran sus dos hijos, los más sanos, los más fuertes, se lo iban a quitar. Esta era una mujer que tenía una gran crisis en su vida. Así que ella lo único que tenía era ¿qué? Un botín o una botija de aceite. Aquí traduce una vasija. Su expresión original es una botija de aceite, algo pequeño tenía ella.
Pero primero lo que hace esta mujer es, voy al hombre que es portador de la bendición de Dios para mi vida. Pensamos de que esta mujer tomó la mejor opción. La mejor opción. En medio de una sociedad antirreligiosa, las opciones de ella eran bastante limitadas. ¿Por qué? Porque la mujer en esa historia no valía nada. No era tomada en cuenta, no la escuchaban, no le daban el valor como mujer. Era mujer y por ser mujer, entonces las opciones de ella eran muy mínimas y estaban bastante limitadas las opciones de ella. Así que ella, si busco a alguien no me van a escuchar porque yo soy mujer. Si pido ayuda a alguien, no tengo nadie que me represente, no puedo buscar, no puedo hacer gran cosa. Y vio al profeta. Cuando vio al profeta dijo, esta es la salida mía. Y se apegó al portador de la bendición de Dios. Cuando le busca, dice la escritura que clamó, hizo un clamor. Hizo un clamor a él. En vista de que Eliseo sabía que la mujer le busca porque ella comprende que él es el portador de la bendición de Dios y lo otro que hace es que clama a él, entonces su corazón es movido para ayudarla. Por eso que él le dice en el verso 2, y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Y viene, le pregunta, declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Usted puede pasar por la crisis que esté pasando, pero usted tiene algo importante dentro de usted. Toda persona que vive crisis que le afectan y que no se plantean en medio de la crisis oportunidades, entonces se la va a ver bastante limitado o limitada en la vida. Ella cuando ve al profeta fue su planteamiento. Me planteo que tengo una gran oportunidad porque tengo al portador de la bendición de Dios, al profeta Eliseo, delante de mí, y le hizo un clamor. Esta mujer estaba bastante necesitada, pero era una mujer inteligente porque ella fue, hizo un clamor al portador de la bendición de Dios. Ella entonces vio la oportunidad de su vida. Ok, yo estoy pasando crisis, yo estoy pasando muy mal, esta crisis cada vez es mayor, pero cuando vio al profeta, ella se planteó, esta es mi oportunidad. Usted puede entender que la crisis, en medio de ella hay oportunidades. Pero Eliseo le dice, ¿qué tienes? Nosotros podríamos decir hoy, ¿qué sabe hacer usted? ¿En qué es bueno usted? ¿Cuánto tiene en el bolsillo? ¿Qué tiene? Todos nosotros algo tenemos, algo debemos hacer que hemos aprendido, o algo que hemos aprendido sabemos hacer. Algo debemos saber hacer en la vida. Amén. Escuchar a una mujer que tenía 7 restaurantes. Ya una mujer mayor, ya estaba con su copete, ya estaba ya un poco cansada, como decimos acá, estaba subida de peso, pero era una mujer importante. Y ella dice, gracias a Dios yo soy feliz, tengo 7 restaurantes activos. Y alguien le preguntó, doña, ¿y cómo comenzó usted? Y ella dijo, lavando platos. ¿Quién no sabe lavar platos? Todos sabemos lavar platos. Todos. ¿Quién no sabe hacer eso?
Hasta los niños saben lavar platos. Por decir algo, lavar platos como algo que todos sabemos hacer. Y ella lavando platos allí, muy trabajadora, dijo, aquí está mi sustento, y lavaba bien los platos. El restaurante creció, muy responsable ella, seguía lavando aún más platos. Muy responsable ella en su horario, muy responsable ella en su trabajo. Abre otro restaurante y le dice, te he visto trabajar, cómo eres buena lavando platos, cómo eres responsable, cómo te dedicas a hacer las cosas. Voy a abrir otro restaurante y quiero que tú estés dirigiendo este restaurante. Entonces, la oportunidad de saber algo muy sencillo le dio la oportunidad luego en la vida de tener 7 restaurantes. Pero ella miraba a la mujer, a la dueña del restaurante, ¿qué hacía? Y ella iba copiando, iba interesándose por aprender. En estos días fui a reparar un caucho, y el hombre que repara caucho en Cerameta lo llaman el Palma. 50 años reparando caucho. Y me dice, ¿usted ve esa quinta que está allá? Esa fue mi primera casa. Yo le dije, Palma, ¿y cómo lograste eso? Trabajando, dice. Y luego le llevan un caucho por un lado estallado. Dame acá, Palma, yo te lo arreglo. Y empezó a coser. Y después volvió a coser otra vez. Y otra vez. Y yo, Palma, pero tú eres experto cosiendo. Nadie me gana a mí reparando caucho. Dice Palma. Palma se vuelve a casar. Le va bien. Este es mi negocio, está alquilado, pero ahí tengo un cuarto, mi oficina. Oficina, Palma, tengo mi oficina. Tengo 3 trabajadores aquí que me ayudan. Él encontró su oportunidad en algo que sabía hacer. Usted verá la oportunidad para salir de la crisis en algo que usted aprenda a hacer. Se proponga a hacer algo. Usted verá la oportunidad de salir de la crisis. Así que esta mujer de los 7 restaurantes me impresionó porque ella solamente comenzó lavando platos. Ser fiel lavando platos. Ser responsable. Ser destacada lavando platos. Y ella comenzó a observar todo. Le digo yo al hermano Palma, pero ¿cómo aprendiste eso? Viendo un hombre al que me enseñó. Él estaba cosiendo y él pasaba y lo veía. Y el hombre cosiendo, y él lo veía. Y le traen un caucho que él reparó a ese señor, se vuelven a traer, mira otra vez, esto no sirve. Palma, ¿tú te atreves? Claro que sí, yo me atrevo. Y él cosió el caucho. El hombre del caucho no vino más. Y le dice, Palma, no ha venido el hombre que reparaste el caucho. Y le dijo, lo que pasa es que tú no sabes hacer las cosas, no las haces bien. Pero tú sabías, no, yo aprendí viéndote a ti. Encontró la oportunidad donde estaba. ¿Qué oportunidad te planteas en la vida? Porque esta mujer no tenía opciones, pero vio a Eliseo. Esta es mi oportunidad, Eliseo. Es mi oportunidad. Y viene, levanta un clamor. Eliseo le pregunta, ¿qué tienes? ¿No dice la palabra que Dios a cada quien le dio según su capacidad? A uno le dio 5, a otro le dio 2, a otro le dio 1 talento. Y dice la palabra, a cada uno según su capacidad. Esto quiere decir que todos nosotros tenemos una capacidad de saber hacer algo. Tenemos una capacidad para que en medio de esa capacidad que aprendemos o esa capacidad que recibimos de Dios es la oportunidad de nuestras vidas para salir de las crisis, para encontrar la salida en medio de la crisis. Nosotros tenemos la capacidad de hacerlo. El que quiere ser pobre, miserable, es porque él quiere. Y ha
agotado lo que dice la palabra, que tiene capacidad para salir del lugar de donde está. Así que le pregunta Eliseo, ¿y qué tiene? Una botija, si usamos la traducción, una vasija pequeña de aceite. Muy bien. Vas a buscar vasijas y no pocas. Ve a la vecina, pide prestado y te encierras en tu casa o te encierras y le vas a echar un poquitico de aceite a cada uno de ellos. Se lo vas a echar. La que se vaya llenando la vas quitando, la vas sacando en medio de las otras. Y el milagro y el propósito del aceite se cumplió en esta viuda. Entonces le pregunta a su hijo, ¿no hay más vasija? No hay más vasija. Cesó el aceite, se acabó. Amén. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es conforme al propósito que hemos sido llamados, dice la palabra de Dios. Amén. Si hablamos, incluimos el verso en medio de la crisis, entonces sí aplica, porque en esta mujer se acabó el aceite, es decir, se deja o cesa de cumplirse el propósito porque no había más vasija. Entonces se cumplió el propósito. Luego la mujer va y le dice, ajá, están llenas las vasijas. Bueno, véndelo, paga tu deuda y el aceite que queda, vas a montar un negocio con él, porque le dice, para que vivan tú y tus hijos. En otras palabras, hay dos opciones en medio de la crisis que podemos resolver o quitar el obstáculo de la crisis. Una es natural y la otra es sobrenatural. En estos tiempos de Eliseo, en esta historia, había una ley que aparecía en la Biblia, Levítico capítulo 25, donde rezaba que alguien le debía a otro, entonces esa persona, ese acreedor, podía venir y llevarse a sus hijos como esclavos o tener y quedarse con una propiedad que él tenía. Así que la mujer no la tenía fácil, la tenía difícil. Y tenía luego que esperar, si se llevaran a los hijos como esclavos, tenía que esperar, según Levítico 25, tenía que esperar el año del jubileo. El año del jubileo es un año dado en la ley de Dios y eran 50, a los 49 años, 7 semanas, de 7 por 7 años son 49 años, al año 50 era año de jubileo, entonces los esclavos volvían otra vez a su origen, y si alguien tomó una propiedad o tierra o bienes de otro, a los 50 años tenía que devolvérselo, porque era la ley de libertad y de restitución. Era la ley justa de igualdad para todos. Así que había esa ley, pero esta mujer, si daba a sus dos hijos, tenía que esperar el año del jubileo para recuperarla. Porque nosotros muchas veces dependemos de una justicia humana que nos bendiga, que nos ayude. Pero si no hay justicia humana, ¿qué iba a hacer esta mujer? ¿Cómo iba a vivir ella? Iba a perecer, iba a morir, si ella esperaba esa justicia declarada en la ley como justicia humana, de igualdad, justicia de igualdad entre ellos. Así que ella tiene que esperar el año del jubileo. Pero cuando vio el profeta, no esperó el año del jubileo, no esperó la justicia natural. El Dios de poder le bendijo grandemente. El Dios de poder hizo posible que ella quitara y venciera el obstáculo de la crisis.
Amén. Habemos muchos de nosotros, no. Cuando cambie esto, cuando cambie lo otro, es que yo voy a echar para adelante. Es que voy a prosperar. Es que voy a hacer que las cosas se den. No, lo que pasa, ¿qué puedo hacer yo? Dicen algunos. No, aquí hay mucha injusticia, hay mucha corrupción. ¿Qué puedo hacer yo? Y pasa la década y la otra década y la otra década, ya son 30 años. Y viene la otra década para 40 años y sigues igual en lo mismo. Ella, de seguro, conocía la justicia de la igualdad, Levítico capítulo 25. La conocía, pero miró al profeta. Y cuando vio al profeta, por aquí la cosa es más rápida. Con Dios es más rápido todo. Así que hizo, reconoció al portador de la bendición de Dios. ¿Qué hizo? Clamó. ¿Qué hizo? Dio lo único que tenía, lo puso a disposición. Y 3, dice la escritura así. Está conmigo, verso 5, verso 4 y 5. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa, ¿qué dice? Las vasijas. Y cuando una esté llena, ponla aparte. ¿Qué más dice? Amén. ¿Qué hizo ella? Enciérrate, le dijo Eliseo, se encerró. Fue lo que hizo. Allí la palabra enciérrate, ella recibía la palabra de Eliseo, y la palabra de Eliseo para ella era enciérrate, ella se encierra, y encerrarse allí era someter, obligar a la crisis a que obedeciera. Porque es la palabra derramar, derramarse. Cuando le dice cierra la puerta, te vas a derramar delante de Dios. ¿Qué iba a derramar ella delante de Dios? No tenía provisión, era viuda. Los hijos iban a ser quitados. Era una mujer necesitada. Era una mujer que no tenía nada. Y eso en su vida era un peso. Ella estaba triste, afligida. Ella estaba conjugada por esta situación de cómo hago y esta crisis, cómo la supero. Así que el profeta le dice, te vas a encerrar y te vas a derramar delante de Dios. Cuando te derrames delante de Dios, el peso de la crisis la vas a traer delante de Él. Y la vas a traer delante de Él. Y luego, cuando el momento esté dado de parte de Dios, entonces vas a echar el aceite en la vasija. Pero ella tenía que derramarse delante de Dios. Ella tenía que someter, sujetar lo que la atormentaba a ella. Mucha gente tiene potencial, mucha gente es muy buena, mucha gente tiene capacidades, pero ellos están encerrados en la crisis. No pueden salir de la crisis, al menos que la persona someta a la crisis, someta el malestar de la crisis y quede sometido para que ella no se levante. Ese es el problema. El problema no son la crisis, el problema es la gente, cómo ve la crisis. No es la crisis en realidad no es el problema es la gente, cómo ve la crisis. Entonces ella tenía que ser libre de cómo veía la crisis, y por eso le dijo el profeta Eliseo, enciérrate y derrámate delante de Dios, para que eso sea sometido. Amén.
Así que esta mujer se derrama delante de Dios. Y allí, derramándose delante de Dios, ella comienza a echar su crisis, su dolor, su sufrimiento y lo que afectaba su vida. Y ella se derramó delante de Dios. Luego que ella se derrama delante de Dios, ella se levanta. Y los hijos allí mirándola. Ajá, mami, ¿qué hacemos ahora? Ahora es hora. Toma la botija o la vasija pequeña de aceite y empiezan a echar aceite. Y comenzaron a ver el milagro de Dios. ¿Usted quiere vencer la crisis del modo natural de la justicia de igualdad? ¿O quiere vencer el obstáculo de la crisis delante de Dios, derramándose delante de Dios? ¿Cómo usted quiere ver la salida y superar el obstáculo de la crisis? Así que dice la Escritura, y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a su hijo, tráeme aún otra vasija. Y él dijo, no hay más vasijas, no encuentro por ningún lado. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que queda. En otras palabras, la mujer luego pudo disfrutar de ganancia de un nuevo negocio que Dios le dio. Porque ella no podía pensar en hacer un curso, un taller, para ser una profesional y disfrutar de ganancia de ese negocio de ser profesional. No podía, por la sociedad antirreligiosa que existía en el momento. Ella no podía tomar esa opción. La opción que ella tomó fue Eliseo, el varón de Dios, el profeta de Dios, el hombre de Dios. Fue la opción que ella tomó. ¿Por qué la toma? Porque ella también pensaba el año del jubileo para recuperar mis hijos. Ella pensaba, con Eliseo y con Dios las cosas van a ser más fluidas y más rápido. Y mire que quedó con un negocio. ¿Qué te quedó? Sí me quedó, Señor. Bueno, entonces vive tú y tus hijos de eso. Ellos no iban a tomar aceite y comer aceite toda la vida, sino que ella emprendió su negocio para disfrutar de ganancia de ese nuevo negocio que emprendió, porque Dios quiere que nosotros disfrutemos nuestra ganancia. Estaba pensando en este tema, ¿cómo es Dios? ¿Cómo son los hombres? ¿Cómo es el varón de Dios? Nosotros encontramos que este Eliseo sanó a Naamán, que era general de los ejércitos sirios, pero dice la palabra que era leproso. Entonces, una muchacha que fue llevada cautiva y la llevaron allá, a lo mejor era hermosa, y la esposa o la mujer de Naamán la vio y la vio que era diestra, quédate conmigo. Y ella le decía a la mujer Naamán, si el Señor fuera el profeta de Israel, al profeta Eliseo, sanaría de su lepra. Entonces hablan con el rey, se plantea el asunto y le llevan allá oro, plata, y le llevan telas costosas a Eliseo. Y Eliseo, cuando vio aquello, dijo,
no quiero nada de eso. Lo despreció, el hombre se fue molesto, Naamán. Pero insiste Naamán con el hombre de Dios, y el hombre de Dios le dice que se zambulle 7 veces en el río, donde las aguas eran turbias. Y el hombre dijo, y no hay aguas mejores, limpias en este lugar, ¿para qué me va a enviar esas aguas turbias a zambullirme allí? Pero ve, y dice la palabra que su piel salió como la de un bebé. Algunos quieren ser como bebé, la piel de bebé. Tienes que zambullirte en la palabra de Dios, para que la palabra de Dios te rejuvenezca y la palabra de Dios te coloque o cambie tu piel como la piel de un niño. Dice que quedó como un niño. Eliseo, como portador de la bendición de Dios, él sabía dónde estaba. Ahora nosotros vivimos la crisis y nos está yendo mejor y alguien necesita. ¿Quién es ese? Uno que necesita. ¿Y dónde está? Guárdalo, que no lo vea, porque tengo que darle. Pues. Hermano, Dios te bendijo. Tú eres portador de la bendición de Dios. Bendice a alguien. Sé portador de la bendición de Dios. Amén. Damos gracias a Dios. ¿Puede estar de pies conmigo una vez más?